Acepte, por favor, la grabación. Entonces, mientras ahí vemos estas mentes científicas, académicas, muy pensantes, que ellos, desde una perspectiva filosófica atea, consideran al cristiano un cristiano, una persona ignorante, porque así nos consideran ellos. Eres doctor o algo, o un abogado o algo, eres un ignorante. Dice. Entonces, lamentablemente, ¿qué estás creyendo? Dicen algunos. Entonces, aquí podemos notar la forma como ellos menosprecian el cristianismo, es más, discriminan a las personas que son cristianas en otros países. Y acá en Perú posiblemente también puede llegar a pasar esto en un futuro, no quizás ahora, pero más adelante. Pero también tenemos en este mismo rango de estudiosos de mentes brillantes, tenemos a Louis Pasteur, ¿no? Él, un gran científico cristiano, un gran hombre de Dios que conocía la escritura y por esa razón él empezó a trabajar en esto. Y él, él obviamente creía y decía, no ser un ateo es ser un ignorante. Él dice todo lo contrario. Él ganó un premio Nobel también. También tenemos aquí a este hermano que está levantando la mano. Él se llama, no sé cuánto lo conocen, pero él es un matemático muy famoso en Inglaterra. Él es John Lennox. John Lennox es un matemático cristiano, no era cristiano, pero por medio de las matemáticas él llegó a conocer a Jesús. Se hizo cristiano, porque él decía, la infinidad de los números es imposible que suceda a no ser que alguien haya creado los números. ¿Quién ha creado los números? Es infinito. Y él llegó a cuestionarse y a hacer sus estudios y en verdad él es un doctor PhD de la Universidad de Oxford allí en Inglaterra y obviamente él da sus cátedras en la Universidad de Oxford. Usted puede verlo en internet y él da siempre sus cátedras con, si usted sabe inglés, hay horas de estudio de este hombre, cómo él da su cátedra en la misma universidad con ateos. Y se juntan las dos filosofías, las dos como visiones cristianas y la atea, y están allí presentando defensa, presentando sus opiniones, sus argumentos, ¿no? Y John Lennox es uno de ellos, eh, erudito en la materia de la matemática, ¿no? Gran pensante, pero él no era cristiano, pero más bien al querer refutar la doctrina cristiana por medio de la matemática, resultó que él, él se convirtió a Cristo, ¿no? Tenemos a William Lane Craig, también un famoso apologeta, también no era cristiano, pero dudaba mucho de la existencia de Dios como gnóstico, agnóstico, y obviamente conoció a Cristo, y él ahora es un gran cristiano. Y también tenemos a un famoso, ¿no? En este caso, he puesto una foto antigua. ¿Cuántos lo conocen a él? Acá está sonriendo ese hermano. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguna vez han escuchado de él? Él se llama, es el padre de la genética moderna. ¿Saben quién es él? ¿Ya se acordaron? Él es el hermano Francis Collins, padre de la genética, mis hermanos. Por casi 15 años viene trabajando en el campo de la genética en Estados Unidos. Y él obviamente es un hombre muy pensante, él era agnóstico también, eh, y él dijo, con la ciencia voy a estudiar el ADN para demostrar que Dios no existe verdaderamente. Es imposible conocerlo y que él mismo Dios no existe. Pero se dio cuenta que con la diversidad, la eh, información que existe en el ADN es imposible guardarlo en miles y miles de libros. ¿Y de dónde procede esto? Se cuestionó él también, ¿de dónde viene esto? Esto, la ciencia, la nada, no puede ser posible. Entonces, gracias a la genética, ahora es conocido como padre de la genética moderna, él ahora es cristiano.
Y qué hermoso, porque son gente muy intelectual, muy pensante. Entonces el cristianismo no es para ignorantes, hermano. El cristianismo es para unas personas pensantes, así que tú y yo estamos llamados. Mira, ellos son grandes defensores de la apologética, son cristianos que defienden su fe hoy en día. Y tú dices, ah, pero yo no soy de esa talla, yo no soy doctor. No, hermano, usted tiene que prepararse también. Usted tiene que conocer la palabra de Dios para poder defender su doctrina. Hay hermanos que cuando se acerca un testigo de Jehová a su casa, ellos dicen, no queremos perder tiempo, ellos no queremos que nos muevan nuestra fe, ¿no? No sé cuántos han hecho esto así, pero estos testigos de Jehová no conocen de Cristo, han sido enseñados así, engañados prácticamente, han entrado en una secta y como están siendo engañados, creen firmemente, tienen fe en esas cosas. Entonces ellos necesitan conocer el Evangelio. Por eso yo antes de llevar a un tema de discusión con los testigos de Jehová, por lo menos con los testigos de Jehová, yo directamente les hablo de Cristo, les evangelizo y les digo, mira, si no crees en Jesucristo como Dios, tristemente te vas a perder en el infierno. Y ahí es donde empieza su tema de discusión. El infierno no existe porque es algo simbólico. Entonces vamos ya, pero yo ya te dije, ya hemos hablado algunas cositas, le digo, pero si tú no crees en Jesús, el Salvador de tu vida, que Él es Dios, si no confiesas que Jesucristo es Dios, estás perdido. Tú puedes creer en Yahvé, pero si no crees en Jesucristo, lamentablemente estás perdido. Eso es lo que yo les digo normalmente cuando hablo de apologética con ellos, y es ahí donde ellos se molestan, ¿no? En una oportunidad yo estaba viviendo en Lima, el 2019, estaba en la casa de mi hermano, estaba hospedado allí por unos días, y salgo y empiezan a tocar la puerta, pues, estos testigos ya siempre vienen, ya yo voy a bajar. Voy, me hablo y eran dos señoras. Mire, señora, y empezamos a hablar del tema de Jesucristo es Dios en Juan 1. Y le digo, pues, no, mira, ustedes están añadiendo y ustedes están haciendo esto. Y siempre la misma tónica de ellos, ¿ah? No, pero ustedes también han añadido en su Biblia Reina Valera, primera Juan 5:7 sobre la Trinidad, porque la Trinidad no existe. Yo le digo, mira, sí, somos sinceros, somos honestos. Primera Juan 5:7 no se encuentra en los manuscritos más antiguos, pero eso no significa que no exista la Trinidad, porque en primera de Juan está Dios Padre, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Los tres son el mismo Dios, porque Jesús mandó a bautizar en el nombre de quién. En los nombres no es plural, sino en el nombre singular, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son el mismo Dios. Que ustedes no crean y simplemente, pero ustedes siguen añadiendo, porque ustedes han añadido el artículo indeterminado, para decir un Dios, era un Dios. Y no es así, le dije. Y en ese momento empezó a discutir, pero ustedes son demonios, Satanás, que por acá, y se fueron. ¿Saben qué hicieron, hermanos? ¿Saben qué hicieron? Sacudieron los zapatos, sacudieron sus pies y ¡bah! Se fueron, ¿no? Según ellos bíblicos. Pero qué triste, ¿eh? Están muy enraizados en la mentira, las sectas, obviamente, sobre todo los testigos de Jehová. Es bien difícil que salgan de allí. Muy bien, vamos a ver las 7 leyes de la apologeta y después de esto ya estaremos terminando. Obviamente, dice, siempre comienza presentando el evangelio. Eso es lo que les digo, hermanos. Cuando usted venga alguien de alguna secta o usted quiere hablar de alguien de la palabra de Dios, hasta que ellos no hagan pregunta a usted, simplemente fíjese y concéntrese en el Evangelio. Hábleles de Cristo. 1 Corintios 15, 1 al 3. ¿Quién me lo puede leer? Hermana Cristia Laisa, ¿puede leerlo, por favor? 1 Corintios 15, 1 al 3. Y mientras tanto, nuestro hermano Manuel, Juan 16, 8 al 11. Dice la palabra. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Ajá. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí está. Y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Obviamente, nosotros cuando hablemos con alguien,
siempre debemos concentrarnos en hablarles el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio es, Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos con poder y gloria. Ahora, hermano, eso nomás le hablo del Evangelio. No, usted tiene que explicar cómo murió, ¿no? ¿Qué le pasó antes de morir? Él sufrió por nuestro pecado, fue azotado, le dieron de golpe, pusieron una corona de espina, le dieron del latigazo de 39 azotes y fue su rostro desfigurado y fue sepultado. La profecía dice que él iba a ser sepultado entre los ricos, su sepultura era entre los ricos, según el Salmo. Isaías también. Y obviamente, conforme a las Escrituras, él resucitó, obviamente resucitó con poder del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo porque Él era Dios. Entonces, todo esto es el Evangelio, se concentra y eso debemos hablar. Hasta que uno de ellos diga, mira, creo que ahí tengo una pregunta. Ah, ya, ok. Hasta que no te diga nada, tú sigue hablando. Nunca utilice la apologética solamente como un arma ofensiva. Debemos utilizarla para aclarar, no para condenar. El Espíritu Santo es el único que trae convicción. Juan 16, 8 al 11. Le dije al hermano Manuel que lo lea, pero lo vamos a dejar allí por amor al tiempo. Por favor, lo lees en su casa. Entonces, siempre no es para ir a atacar, mira, voy si le voy a agarrar acá al testigo, le voy a agarrar al litista y le voy a decir, pa, 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 pa. No, más que todo es un arma para defender y en todo caso para mostrar el error en el que se encuentra. Ya el Espíritu Santo va a obrar a través, en el corazón de esa persona, ¿no? Busca la raíz de los problemas. Debemos mantener un balance entre lo intelectual, moral y espiritual. Debemos referirnos no solo a las preguntas sinceras que hace la gente, sino también a sus preocupaciones morales. Muchos de ellos tienen preocupaciones. Muchos de ellos tienen situaciones adversas en la vida. Por ejemplo, ¿por qué mi papá murió si estaba bien? Él nunca ha hecho nada malo. Entonces, situaciones morales, ¿no? Que debemos hablarles. Y esto lo vamos a ver en el transcurso de las clases. Los obstáculos deben obviarse, no reforzarse. Mantenga este objetivo en mente. Estamos despejando los obstáculos intelectuales para darle a la persona una visión clara de la cruz de Cristo. El objetivo es acercar a la persona a la cruz, no que esté de acuerdo con nuestra teología personal. Nuestro objetivo como apologetas es que ellos puedan mirar a Cristo, no que yo le gane en el debate. Ya bien te gané en el debate, está bien, me ganaste, pero igual yo no sigo creyendo en Jesús. No es el propósito, no es el objetivo. Usted debe ser humilde, manso y respetuoso, no burlándose de lo que crea tal vez cierta persona, ¿no? A veces está equivocada. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Hermano, me sorprende, hermano. Está bien entendido entonces. Pastor, Sí, dígame, disculpe hermano. la pregunta. Todo lo que he explicado el día de hoy está en lo que he enviado, ¿no? En las hojas que he enviado para imprimirlo. Sí, Voy a sí, repasarlo. sí. Voy a mandar también el PDF de las diapositivas. Pero estamos hablando otras cositas que no están dentro del archivo. Entonces yo estoy añadiendo ciertas cositas más también. Entonces es Correcto, necesario que usted vea el video también si quiere recordar algunas cositas. correcto, Sí, pastor. Gracias. muy bien. Entonces, seguimos ya para ya ir terminando. La número 4, los obstáculos, obviamente, la cruz de Cristo es primordial en una conversación con alguna persona. En quinto lugar, debemos incorporar técnicas evangelizadoras en nuestra apologética. ¿Cómo llegar a ello, no? ¿Dónde están mis técnicas apologéticas? Deme un minuto, yo lo tenía acá. Por ejemplo, yo tenía una cartita así, resumido, de lo que es el evangelismo. Entonces, usted puede verlo allí, no sé si lo ve. Tengo otras tarjetitas también que son curvas, donde hacen ver dos tarjetas cuál es el más grande. Es como una ilusión óptica. Entonces, para poder llegar a las personas. En sexto lugar, las relaciones son esenciales para una comunicación abierta. Se puede necesitar cierto tiempo para crear una buena relación con un incrédulo antes que se abra y comparta, ¿no? Su corazón antes que abra sus puertas. Es importante, hermanos, hacer amistad siempre, tener una relación con alguien que... Por eso yo desde ahora le pido
que ore por una persona que es muy dura de corazón, de que no quiere conocer el Evangelio, pero usted ore y tome tiempo, invítele un café, invítele a almorzar o invítele a un paseo, págale el pasaje. Entonces, poco a poco se va a ir ganando la confianza. Eso es importante. No vaya a veces, si usted sabe que es una persona muy dura, no vaya de buenas a primeras y decir, tú eres necesita de Cristo, porque esas personas más se endurecen. Bueno, eso ya es también por su propia decisión, ¿no? Pero si queremos ganarle, seamos un poco pacientes, como dice este dicho, no sé, o el refrán, gota a gota, la roca se va a partir en dos. Entonces, gota a gota va a ir filtrando, obviamente, y a su tiempo se partirá. Entonces, seamos pacientes. El autoanálisis es importante antes que podamos ayudar a los demás. Debemos ser honestos y directos en cuanto a nuestras propias dudas. Si tenemos dudas de que Cristo es el único camino, nunca seremos capaces de convencer a otros de verdad. O sea, tiene que estar convencido de que Jesucristo es el único camino. No existe otra salvación por medio de Él. No existe alguien más como Él, porque Él es Dios hombre que ha venido a morir por nuestros pecados en la cruz. Si tú no estás convencido de esto, ¿cómo vas a poder defender? Otra cosa, si tú tienes dudas sobre algún tema, sé sincero y dile a la persona que te hace una pregunta y te incomoda o no sabes cómo responder, dile, ¿sabes qué? Esta parte no he estudiado, pero déjame estudiar y yo te vuelvo a responder en un momento o conversamos, partamos para otro día para conversar, ya exclusivamente de este punto que no te puedo responder ahora. Porque tenemos que ser honestos, no podemos engañar a la gente tampoco. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Muy bien, aquí termina la clase, hermanos. Dios les bendiga. Eh, Cualquier pregunta, cualquier duda, aquí estoy para servirles. Si tienen alguna pregunta ahora, láncenlo, hermano, sin temor, porque si no yo les pregunto, porque si no yo les Pastor, pregunto. una consulta. Dígame, hermano. Estuvo mencionando hace un momento acerca de un pasaje que los testigos de Jehová usan para Ujú, referirse al tema de la Trinidad. ujú. ¿Me puede decir que no lo llegué a notar? ¿Me puede decir Primera qué en Juan, pasaje es? primera en Juan 5:7. Primera de Primero de Juan Juan cinco 5, siete 7. Ajá. Usted dice que Versículo, ese libro de la Biblia, ese versículo no está en los manuscritos antiguos. exacto. Eh, ¿Qué se entiende por manuscritos? ¿Podría explicar Ya, eso? ok. Bueno, ya no estamos grabando, así que esto usted tiene que anotarlo, hermano. O sí sigo Ujú. grabando, ¿no? Creo que sí. Entonces, los manuscritos antiguos, más antiguos, porque existen más antiguos que los que escribió Erasmo de Rotterdam, cuando lo hizo de la Biblia bizantina, o en este caso la parte que estaba en latín. Él lo tradujo al griego y del griego se tradujeron al español. Esos manuscritos que ellos tenían del griego eran del siglo XII, del siglo X, del siglo IX. Entonces, del siglo IX ellos empezaron a escribir, Erasmo de Rotterdam lo escribió todo, lo tradujo, y como faltaba ciertos pasajes del Apocalipsis, él lo tradujo directamente del latín. Y de allí, el, nuestro famoso Casiodoro, Cipriano y Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, tradujeron de ese griego, de los manuscritos tardíos, se les llama manuscritos tardíos porque aparecieron en el siglo IX, X y XI. De ahí tradujeron al español. Y en el español se encontraban estos versículos. Está conmigo, ¿verdad? Entonces, no así fue hasta el año 1948 que se descubrieron los manuscritos de la cueva del Qumran, los rollos del Mar Muerto, como se conocen. Y cuando uno va y dice, ¿cómo es esto posible? Y vieron que había manuscritos que eran del Antiguo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento solamente, del siglo II antes de Cristo. Y obviamente vinieron al Nuevo Testamento, habían otros manuscritos, otros papiros, otros pedazos más de manuscritos en aquella época, y los manuscritos del siglo I, del siglo II, que son más cercanos a la época donde vivieron los apóstoles, donde vivieron Juan,
en esos manuscritos más antiguos, que se los conoce como manuscritos tempranos, es decir, más cerca a la época donde se sucedieron las cosas, no se encuentran estos pasajes como 1 Juan 5:7. Entonces, en el campo académico, de la ciencia académica, ¿cuál es mejor? ¿Un manuscrito tardío del siglo IX o un manuscrito más temprano a la época, del siglo II, del siglo III? Obviamente, si tú quieres ser alguien que entra en el campo de la ciencia bíblica, tú vas a tomar el manuscrito más antiguo porque está más cercano a la época y obviamente en los manuscritos más antiguos no se encuentra el versículo 7. Ha sido añadido o interpuesto por algún escribano o un mazorete en el siglo X, siglo XI, en el siglo IX. Lo ha añadido como tipo estudio. Recuerden que usted en su Biblia, usted tiene su Biblia, ¿verdad? Y algunos tienen espacios grandes, espacios anchos. Hoy en día, porque ya está escrito e impreso, usted pone al costadito lo que está aprendiendo a veces, no en su Biblia, ¿cierto? Algunos escriben en sus Biblias. Genial. En la época antigua también era lo mismo. Y en ese entonces no había libros así, eran rollos. Y en los rollos habían separaciones, siempre. Y allí a veces el escribano daba su propia opinión, su propio argumento o su explicación del versículo anterior. Y es por eso que 1 Juan 5:7 ha sido pues interpuesto allí siglos después. ¿Cómo se descubre esto? Obviamente con los manuscritos más antiguos. John MacArthur en su libro de estudio bíblico también él menciona ese pasaje que estos versículos no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Por eso ahora entendemos que 1 Juan 5:7 no está en los manuscritos. Ahora, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? La Biblia está siendo cercenada. No, hermanos, no es así, como algunos han catalogado yo recuerdo que era en el 94, 98, empezó a salir otras Biblias y habían sacado directamente estos pasajes. Entonces todo el mundo en la época cristiana conservadora, los cristianos conservadores, pastores conservadores, alzaron su voz de grito diciendo, ¿cómo es posible? Están quitando a la Biblia, malditos que por acá. No es así. Desde 1948 hasta 1993 pasaron 50 años, época en que nosotros empezamos a recibir la modernidad, la tecnología. Y cuando se enteran los pastores que hay manuscritos más antiguos, obviamente dicen, uy, esto sí cambia la perspectiva, pero no significa que la Biblia está siendo quitada, porque los originales se presentan cuanto más antiguos, más confiabilidad. Cuanto más cerca a la época, más confiabilidad de que son mejores manuscritos que los tardíos, ¿no? Entonces, eso para entender un poquito. Responde eso a tu pregunta, mi hermano. Sí, pastor, sí, muchas gracias. Y así hay varios versículos, hermano. Ya usted cuando estudie en algún seminario, ahí le van a enseñar. Por ahora no quiero aturdirlos mucho todavía, pero por lo menos este pasaje. Ahora, si tú vas a primera de Juan, hermanos, el versículo 7, si tú lo sacas, no necesitas. ¿En qué sentido? Porque tú lees desde Juan, desde el primer capítulo hasta el quinto, vas a hablar del Padre trabajando, la comunión del Espíritu, porque es una persona, y el mismo Señor Jesucristo hablando a que Él es el medio de salvación, que Él es Dios. Entonces, los tres están siempre en el ámbito de Juan. Primera de Juan nos habla de las tres personas siempre. Y ahí está la Trinidad, obviamente como un concepto, ¿no? Como una idea. Entonces, uno cuando hace su estudio para un sermón como pastor, yo utilizo la homilética. Y en la homilética yo no pongo lo que dice el versículo, sino que yo cambio la palabra. Por ejemplo, dice, sed santos como yo soy santo, ¿no? Dice el 1 Pedro 3:16. 1 Pedro 1:16. 1:13, perdón. Entonces yo en mi estudio homilético, yo lo que hago es, pongo un título allí y le digo, esto es ser como Dios. Hermano, pero ¿cómo va a ser como Dios? No, porque Él me dice ser santo porque yo soy santo.
Entonces yo vengo a ser Dios. No, lo que estoy diciendo esto es ser como Dios. Como Dios es un símil, una palabra símil. Que Dios quiere que yo sea como Él. No voy a ser santo en perfección porque Él quiere que yo me santifique cada día. Que yo viva en santidad cada día. Eso es lo que yo pondría como título, ¿no? Entonces, la Trinidad es un concepto, una idea, y lo vamos a desglosar dentro de todo el campo de la Biblia, en la teología sistemática. Muy bien, hermanos. Eso sería todo por esta noche. Cualquier pregunta, voy a dejar ahora la tarea. Van a leer un archivo de 7 u 8 páginas y usted va a responder algunas preguntas. Voy a mandar las preguntas, voy a mandar el archivo. Bueno, eso es lo que me ha pedido el pastor. Yo no sé si ustedes están de acuerdo y hablen con él. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Ha sido un placer. Por favor, me escriben su nombre y apellido completo en el WhatsApp para yo agregarlos. ¿Sí? Muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Buenas noches. Buenas Buenas Gracias, noches. noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermano. pastor. Bendiciones, bendiciones. Buenas noches.